bueno para ustedes. Esta conferencia no es una conferencia técnica, ¿sí? Voy a hablar algunos conceptos, pero mi objetivo es hablar con manzanitas, ¿sí? Porque muchas veces cuando hablamos de finanzas, cuando hablamos de dinero, economía, pensamos en cosas muy complicadas. Y mi objetivo es hacer que lo complicado de las finanzas pueda ser comprendido por cualquiera, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero en esta conferencia. No es empezar a darle un mundo de cosas técnicas, sino que ustedes vayan con un concepto diferente del manejo del dinero el día de hoy. ¿Okay? ¿Quién cree que con tener más dinero solucionarían todos sus problemas? ¿Todos? Yo creo que muchas personas pensamos que si generamos más dinero, solucionamos todos nuestros problemas. Y entonces, ¿qué sucede? Ya tienes un trabajo, pero quieres una casa mejor, quieres un coche mejor, entonces tienes que generar más dinero, ¿sí? Y entonces te consigues un segundo trabajo, ¿sí? Y entonces ahora ya estás trabajando en las mañanas y en la tarde, y a veces llegas todavía a tu casa y haces trabajo de freelance, ¿no? Muy común en el medio de los diseñadores, de los arquitectos, que entonces trabajan otras 2 horitas para tener un cliente extra para generar más dinero. ¿Y qué sucede? Realmente solucionamos el problema de tener más cosas, pero lo que sucede es que cuanto más trabajas, más sientes en el derecho de que puedes gastar más, ¿sí? Y entonces generas más dinero, pero dice, merezco gastar más, porque me estoy esforzando muchísimo. Y entonces puedo comprarme otro coche, puedo comprar ropa más bonita, puedo comprar cosas, y vivo en esta lucha, en esta eterna lucha de generar más dinero, trabajar más para tener más cosas, porque nosotros creemos que tener más cosas nos da calidad de vida, ¿no? ¿Vivimos mejor si tenemos más dinero? No, porque terminamos trabajando tanto que no tenemos un equilibrio en nuestras vidas, ¿sí? Porque por estar luchando y persiguiendo lo que es tener un mejor nivel de vida, para tener más bienes, más cosas materiales, terminamos teniendo una peor calidad de vida, ¿sí? ¿Ustedes creen que sus vidas están equilibradas? ¿No? Unos sí, otros no. ¿Sí? Yo quiero hablar de un equilibrio en 3 áreas. Yo digo que el ser humano es como un triángulo equilátero, ¿ok? Nosotros tenemos una parte del ser, una parte del físico y una parte del económico, ¿sí? ¿Qué sucede? Nosotros necesitamos buscar el equilibrio en estas 3 áreas. Muchas veces hay personas que se dedican mucho a lo físico, ¿sí? Que pasan 8 horas al día en el gimnasio. ¿Alguien conoce a una persona que haya estado entrenando para un Ironman o un triatlón? Que estas personas viven entrenando y es una necesidad de la parte física, ¿sí? Y muchas veces por esta inmensa necesidad de la parte física, descuidan a veces el ser y a veces lo económico, ¿sí? ¿Qué sucede cuando alguien se enfoca solamente en el económico y está ahí luchando solamente por generar dinero? Pues abandona el ser y muchas veces abandona el físico, ¿sí? Porque tú por estar luchando por lo económico dejas de hacer ejercicio, tú por estar luchando por lo económico no tienes una alimentación adecuada,
porque vivimos comiendo chatarra en la calle, ¿no? En lugar de nutrirnos bien, ¿sí? Y también hay personas que buscan tanto el ser que descuidan de las otras cosas, ¿sí? Ya han oído, yo tengo unos amigos que hace unos años ellos meditaban 8 horas al día, ¿sí? Entraron en un rollo ahí de la meditación budista y de la onda que era solo ser, y no hacían nada más que meditar, porque si meditas 8 horas al día, ellos vivían como en un ranchito, cosechaban sus alimentos, pero estaban ahí aislados de la sociedad. Nuestro objetivo es buscar el equilibrio en todas estas áreas. Todo lo que sucede en cualquiera de esas áreas afecta a las demás áreas, para bien y para mal. ¿Ok? ¿Qué sucede con una persona, con un padre de familia que pierde su trabajo? ¿Cómo se siente? Devaluado, deprimido, que no sirve para nada porque no puede mantener a sus hijos. ¿Sí? Lo más probable es que este padre de familia le va a agarrar duro y parejo al alcohol, ¿no? ¿Han oído esa historia? ¿Alguien conoce? Yo conozco algunas historias así. ¿Por qué? Porque si está mal en lo económico, termina dañando también la parte física. ¿Sí? ¿Qué sucede con una mujer que esté pasando por un divorcio? ¿Cómo se siente en el ser? Deprimida, ¿no? ¿Qué va a suceder con su físico? Lo más probable es que va a comer mucho o va a dejar de comer. ¿Sí? ¿Conocen casos así? Siempre tenemos un primo, una tía que son así. La amiga de un amigo, ¿no? ¿Sí? Ajá. Si ella está deprimida, ¿qué va a suceder con su área económica? ¿Va a tener ganas de trabajar? No. ¿Sí? ¿Qué sucede en el área del físico con una persona que le detectan cáncer? ¿Qué va a suceder con su lado económico? Va a gastar hasta lo que no tiene por recuperar su físico, su salud. ¿Cómo se va a sentir? Probablemente deprimida. ¿Sí? Lo que sucede en cualquiera de estas áreas afecta a las otras, queramos o no queramos. ¿Sí? Yo creo que uno de los pensamientos que nosotros tenemos equivocados, erróneos, es que digamos, no es mejor tener salud que dinero, ¿no? Es mejor tener amor que dinero. ¿Sí? El dinero no importa. Claro que importa, pero tiene que estar en equilibrio. No basta con luchar por uno de ellos. Tiene que haber un equilibrio en estas tres áreas. ¿Sí? ¿Qué sucede con una persona que se saca la lotería? Sí, se vuelve loca. ¿Por qué? Porque no sabe cómo manejar el dinero. Eso sucede que de repente te ganaste una herencia, sacaste el melate, ¿sí? Y lo que sucede es que esta punta viene hasta acá, pero las otras no crecen. Y entonces su triángulo está en desequilibrio, ¿sí? Entonces sucede esto. Esta punta viene hasta acá. Esta persona no está equilibrada. Y lo más probable es que esta persona, si se sacó el melate, en unos años, dependiendo de la lana que se sacó, ¿no? A veces dura para meses, a veces dura para años, pero termina acabándose. Si no crece en el ser, si no crece en conocimiento. ¿Ok? Lo más probable es que también su lado de relaciones empiece a dañar, porque aquí todo el mundo le va a pedir prestado. ¿Sí? Si se sacó el melate, lo más probable es que los hermanos, los primos, los tíos les van a pedir prestado, le van a llegar, oye, es que tengo un negocio increíble, vamos a invertir en esto, ¿no? Y al no saber de inversiones van a perder el dinero y van a terminar con broncas en su familia. ¿Sí?
¿Qué sucede cuando tú estás muy enfocado en el ser, como estos amigos que estaban 8 horas al día meditando? ¿Estaban equilibrados? No. ¿Por qué? Porque si de repente se enfermaban, no tenían dinero ni siquiera para la aspirina. ¿Sí? Entonces es muy importante buscar este equilibrio. Ahora, para buscar este equilibrio necesitamos cambiar un poco nuestros conceptos, cambiar un poco lo que nosotros entendemos. Y ahorita vamos a empezar con algo muy simple, pero que nos hace una inmensa confusión cuando empezamos a hablar de ingresos pasivos e ingresos activos. ¿Ok? Si alguien ha estudiado un poco de contabilidad, ¿alguien ha estudiado contabilidad? ¿No hay aquí un contador o algo así? Nosotros sabemos que activos y pasivos activo es lo que está a tu favor y pasivo es una deuda. ¿Ok? Sí. Entonces eso es un término de contabilidad. Pasivo está a tu favor activo está a tu favor y pasivo está en tu contra, estás en números rojos, ¿no? ¿Ok? Pero es distinto a lo que son los ingresos activos y los ingresos pasivos. Y quiero afianzar muy bien ese contexto porque eso es muy importante. Un ingreso activo es aquel ingreso que tú tienes que hacer algo para generarlo. ¿Ok? Yo voy a trabajar, genero dinero. Si yo soy un vendedor, hago ventas, genero dinero. ¿Sí? Si yo tengo una tienda, me voy a trabajar a la tienda, genero dinero. ¿Sí? Si tengo un empleo, trabajo 15 días al mes y recibo mi quincena. Ese es un ingreso activo. Tienes que hacer una acción para poder generarlo. ¿Ok? ¿Qué es un ingreso pasivo? Es un ingreso que no tienes que hacer nada para que se genere. ¿Ok? ¿Qué puede ser un ingreso pasivo? Renta, exactamente. Yo tengo un departamento, lo rento. Yo no necesito estar parada ahí afuera del departamento para que esté generando el dinero, ¿no? El inquilino va y el primer 5 días del mes deposita en el banco. ¿Ok? Bolsa de valores, saber invertir en la bolsa. Tienes que estar checando y viendo cuáles son las mejores inversiones, pero tú no tienes que hacer una acción para generar este dinero. ¿Ok? Las franquicias. ¿Ustedes creen que quien es dueño de un McDonald's está en la caja cobrando? No. ¿Sí? ¿Ustedes creen que el dueño del Italian Coffee está ahí? ¿Él es el que abre y el que cierra? No. Entonces las franquicias generan un ingreso pasivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros decimos, ok, necesito generar más dinero? ¿En qué pensamos? Si somos empleados, en un otro empleo. Entonces estamos haciendo que un ingreso activo, que es el empleo, me estoy teniendo ahora otro ingreso activo. Entonces, si yo tengo que vender mi tiempo para generar dinero, yo solo tengo 24 horas al día. Todos somos iguales, tenemos 24 horas al día. Te compro 2 horas de tu día, ¿me los vendes? Para que yo tenga 26 y tú te quedas con 22. No se puede, ¿no? Digo, es tonto. Pero si mi mentalidad de generar más dinero está aquí, en conseguirme un otro ingreso activo, lo que estoy haciendo es teniendo esclavitud. Porque entonces yo soy esclavo de mi trabajo. ¿Sí? Pero si mi mentalidad de generar más dinero es, ok, yo trabajo 8 horas, soy médico, ingeniero, arquitecto,
lavacoches, ¿sí? Lo que sea, cualquier profesión o oficio, pero estoy haciendo una acción para generar este dinero. Voy a tomar de este dinero para vivir, pero voy a guardar un poquito de este dinero para transformarlo en un ingreso pasivo, ¿sí? Y muchas veces aquí las personas dicen, no, pues es que está en chino, ¿cuánto voy a tener que juntar para poder comprar una franquicia? ¿Sí? No, eso no es para mí. Pero lo que yo quiero ponerles claro es que no es cuestión de dinero, es cuestión de pensar, es cuestión de cambiar el chip, de pensar diferente, ¿sí? Si yo puedo juntar a la semana de mi sueldo 300 pesos, ¿ok? 300 pesos, no estoy hablando en una millonada, es posible, ¿no? Okay, pero tengo la visión, ¿ok? Y voy a juntar 300 pesos. En 10 semanas tengo 3,000 pesos, ¿ok? 3,000 pesos, no puedo comprar una franquicia. Pero si yo empiezo a pensar qué está a mi alrededor que puedan ser oportunidades, voy a encontrar algo que hacer con esos 3,000 pesos para generar más dinero. Un ejemplo, si yo llevo a mis hijos a la escuela y todos los días cuando salgo de la escuela veo que los niños están acalorados y que están ahí diciendo a su mamá que se mueren de calor y que quieren algo y que quieren un refresco, una paleta o algo, digo, oh, es interesante. ¿Voy yo a vender las paletas en la escuela? No. Pero sí tal vez puedo yo comprarme un carrito de paletas que tal vez me cueste, no sé cuánto cueste un carrito de paletas, pero 3,000, 5,000 pesos. Y puedo tener a alguien que venda las paletas afuera de la escuela, ¿sí? Entonces yo compro las paletas y tengo a un chamaco vendiendo las paletas. Y le digo, a ver, tendremos 100 paletas y cuestan 5 pesos, ¿ok? Me tienes que regresar 100 paletas o ninguna paleta y 5,000 pesos, 500 pesos o 30 paletas y la diferencia en dinero. Tú no necesitas estar ahí vendiendo las paletas, pero si tienes la visión, y pongo un carrito de paletas afuera de la escuela porque quiero dejarles claro que puede ser algo muy simple, que no tienes que tener una millonada para poder empezar a pensar acá en cómo generar ingresos pasivos, cómo hacer que el dinero genere más dinero, ¿sí? Porque esto es tener libertad. El concepto, el tema de esta conferencia es libertad financiera, no es cómo tener más dinero, porque como tener más dinero puedo tener un otro empleo y genero más dinero, pero el concepto de libertad financiera es cómo hacer que el dinero genere más dinero de forma con que yo no tenga que trabajar y que yo simplemente pueda controlar, ¿sí? Ahora, ingresos activos, ingresos pasivos, lo que todo el mundo hace, el 95% de las personas generan ingresos activos y con esos ingresos activos gastan, ¿sí? Trabajo, tengo mi sueldo, pago la renta, voy al súper, me compro un coche, compro una camisa, ¿sí? Genero dinero aquí con ingresos activos y gasto. Y si yo sigo en esto, voy a seguir aquí, trabajo, gasto, trabajo, gasto, trabajo, gasto, trabajo, gasto, por toda mi vida. Y nunca me va a alcanzar el dinero. ¿Cuál es la forma con que los ricos actúan? Que es diferente a como los pobres actúan. Y cuando digo ricos y pobres, no estoy hablando de solamente dinero.
Estoy hablando de mentalidad. ¿Ok? Los ricos piensan que el dinero que ellos generan por sus ingresos activos, es por su trabajo, lo invierten en ingresos pasivos. Y de esos pasivos pagan sus gastos. ¿Ok? Quiero hacer un paréntesis aquí. Este concepto no lo inventé yo, ¿vale? Yo soy solamente una persona que estoy transmitiendo. Pero muchas veces cuando doy mis conferencias, dice, es que yo vi esto antes. Sí, claro, no lo inventé yo. Yo no soy nadie para inventar conceptos tan sofisticados. El triángulo sí lo inventé yo, pero esos conceptos son de Robert Kiyosaki, ¿sí? Si alguien ha oído hablar de Robert Kiyosaki, él es un escritor que ha escrito más de, creo que 18 libros, y todos hablan de finanzas personales. ¿Okay? Uno de ellos, el libro más famoso de él, se llama Padre Rico, Padre Pobre. ¿Okay? Y una de las cosas que para mí sería indispensable en las escuelas es que Padre Rico, Padre Pobre debería ser lectura obligatoria en la secundaria y en la prepa. ¿Sí? Tendría que ser lectura como libro de texto. ¿Por qué? Porque es un libro muy simple para mis princesas. Por favor, mismo que si no les guste leer, pueden entrar a mi blog y ahí tienen audiolibro, lo pueden descargar a la computadora y oírlo si no les gusta leer, ¿sale? Pero es importante porque él habla de esos conceptos, ¿okay? De cómo transformar los ingresos activos en ingresos pasivos, ¿okay? Él habla de un concepto que él llama la carrera de la rata, ¿sí? Que él llama de estar aquí, ingresos activos, gastos, ingresos activos, gastos, ingresos activos, gastos. Él llama eso la carrera de la rata. Y yo me imagino, ¿ya vieron los hámsters en las rueditas estas? Que el hámster corre, pedalea, nunca sale del mismo lugar. Nunca se han sentido así en un final del mes cuando sobra mes y le falta sueldo. Pues es que sobra mes, digo, las cosas no están equilibradas ahí. Los meses deberían ser de 15 días para que alcanzara. Pero pues, ¿por qué nos sobra mes y nos falta sueldo? Porque estamos acá. Porque si simplemente empezamos a pensar cómo generar esos ingresos pasivos, y mucho de esto de cómo generar esos ingresos pasivos va a ser el tema de la conferencia de la próxima semana. Entonces así los dejo enganchados para que vengan la próxima semana. ¿Te falta inteligencia financiera? Yo creo que todos. Ahora en ese momento ya digo, sí, necesito aprender más. ¿Te va a ser suficiente con 1 hora, 15 minutos de conferencia? No. Pero lo que quiero es dejarles sembrado esta semillita, de que el objetivo es pensar de forma diferente. Ahora, ¿por qué pensamos así? Porque venimos cargando paradigmas de hace muchísimos siglos. ¿Quién sabe qué es un paradigma? ¿No? ¿Sí? Un paradigma es una idea que nosotros creemos, pero que no sabemos ni de dónde viene, pero creemos en ello. ¿Sí? Y normalmente esos paradigmas nos fueron metidos en la cabeza cuando éramos chiquitos. ¿Sí? Y simplemente porque me dijo mi papá, creo en ello, ¿no? O porque me dijo mi abuelito, la maestra, la sociedad. Hay un ejemplo que yo doy, que llega
una pareja se casa, unos jóvenes, y el joven empieza a ver cómo la esposa guisaba y arreglaba la casa. Y una de las cosas que le parecía muy interesante a este joven es que la esposa, todas las veces que iba a freír un bistec, partía el bistec al medio. Y un día él decía, oye, mi vida, ¿por qué cada vez que vas a freír el bistec lo partes al medio? Y la chica dice, no sé, así me enseñó mi mamá. Ah, pues pregúntale a mi mamá. Va el esposo y le pregunta a la suegra, oye suegra, ¿por qué le enseñó a su hija que para freír el bistec tiene que partirlo al medio? No sé, así me enseñó mi mamá, aprendí con mi mamá. Ah, pues y se va entonces con la mamá de la suegra, ¿no? Con la abuela, y dice, oiga abuela, ¿por qué le enseñó a su hijo? ¿Por qué su hija y su nieta, mi esposa, cada vez que van a partir a freír un bistec, lo parten a la mitad? Y la abuela dice, ¿por qué lo hacen ellas? No sé, yo lo hacía porque mi sartén era chiquito. ¿Sí? Ese es un paradigma. La mamá pensó, no, la hija le compró el mismo boleto a la mamá, ¿sí? Sin pensar, sin decir por qué. Entonces nuestra forma de manejar nuestras finanzas viene desde aquí, y mucho más antiguo que esto, pero yo tomo eso solo con un ejemplo, ¿sale? Y mi objetivo aquí no es una clase de historia, no voy a hablar de fechas exactas. Lo que quiero es hacerles entender para qué sirve la historia. Mis princesas, ¿les gustan las clases de historia? ¿Sí? No. Hay algunas que dicen, abomino la historia, porque mi maestro quiere que yo tenga de memoria las fechas, los nombres de los presidentes y el nombre de la ciudad en donde no sé qué estaba cuando sucedió tal cosa, y a mí qué me importa, ¿no? Nuestro grave problema es que los niños odian, muchos de nosotros odiamos la historia cuando éramos pequeños, porque nunca nos enseñaron el para qué sirve la historia. Y la historia sirve para esto, para entender cómo piensa la gente, para entender cómo desarrolla una sociedad, cómo se desarrolla una sociedad. ¿Sí? Nuestras creencias vienen desde acá, 1500, pensando más o menos cuando empieza América, ¿sale? Voy a hacer qué sucedía en México en esta época, que empiezan a llegar los españoles, los indígenas, ¿sí? Empiezan los ranchos, las haciendas, ¿sí? Y esa es la época agraria, la era agrícola, ¿sí? En donde el dinero, ¿en dónde estaba? Pues el dueño del rancho, ¿sí? Pues era el señor de la tierra, es el que tenía el dinero, ¿sí? Entonces el bien preciado aquí era la tierra. Pero ¿qué sucedía de 1500 a 1800 cuando el señor ya tenía el dinero? ¿Qué quería para su hijo? Más tierras. Sí, más tierras, pero también ¿qué más? ¿A dónde los mandaba? A estudiar en la Europa, en las Europas, ¿no? ¿Sí? Entonces el Señor quería que su hijo fuera más que él y que tuviera conocimiento. Fuera licenciado. Que fuera licenciado, ¿no? Que fuera abogado. Era en esta época lo más importante es que fueras abogado o médico. ¿Sí? Y hoy día nosotros seguimos con ese concepto, que ser médico o abogado hay mucha lana. Pero el problema es que hoy día hay médicos y abogados que están manejando un taxi. ¿Sí? Entonces ser médico o abogado hoy día no te garantiza que vas a tener una buena vida. ¿Sí? Pero venimos cargando desde aquí, desde esta época.
porque el estudio, el ser licenciado, era lo que diferenciaba a una persona de la otra. ¿Sí? Todos hemos oído, yo creo que mis papás me lo dijeron 50,000 veces, y yo también los he dicho a mis hijos, ¿no? Yo no estoy diciendo aquí que no es importante estudiar, ¿no? Mis hijos se dicen, mamá, voy a dejar de estudiar, pues agarro de trancazos. Ya están los dos aquí. Falta una. ¿Sí? Pero estoy diciendo, no es que estoy diciendo no estudien. Sí, estudien. Den lo mejor de ustedes. Pero no solamente para tener una buena calificación. Estudien para realmente saber. Porque el saber los va a hacer diferentes. Pero no se queden también con el saber solo de la escuela. ¿Por qué? Porque esos conceptos que están oyendo ahorita no los van a aprender en la escuela. Pero pueden ser muy importantes en sus vidas. ¿Sí? La escuela es solo un principio, no es el fin. La escuela es empezar a pensar diferente. Pero ¿qué sucede también? Que hoy día hay muchas personas que van a la escuela, ¿sí? Muchísima gente. En esta época de acá, solo el hijo del ranchero iba a la universidad. La gran mayoría de las personas en esta época no sabían leer y escribir, ¿sí? Entonces sí era un diferencial el tener un título. Pero hoy día hay muchísima gente que tiene títulos. Entonces, ¿qué nos hace diferentes? Tener el título no es suficiente hoy día para tener una vida digna. Pasan los años y aquí hay un gran cambio. En los años 800 más o menos empieza lo que es la revolución industrial. Por eso no es una clase de historia, porque estas fechas son nada más para situarte un poquito en el tiempo, ¿ok? Entonces, en los años 800 empieza la era de la producción, la era de la industria. Y aquí, ¿quién tenía el poder económico? El que producía bienes. ¿Sí? Toda esta época fue la época industrial más fuerte, los avances de la no de la tecnología, de la industria en sí, porque hoy día la informática es otro rollo, ¿no? Ahorita vamos a llegar a ello. ¿Okay? Pero aquí hay grandes avances y cambia la forma de producirse dinero, ¿no? En el mundo. Y cambia la forma de pensar. Aquí las personas del campo empiezan a tener el conocimiento para trabajar en la industria. Entonces, si tú sabes hacer tornillos, pues vas a tener un empleo, porque hay pocos que saben hacer tornillos, ¿sí? O si tú sabes hacer X cosas, cualquier bien, cualquier manufactura, vas a ser diferenciado porque tienes un conocimiento. Y aquí hay otro parteaguas en nuestra historia, la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial lo que sucede es principalmente en Europa y en Estados Unidos, ¿okay? El hombre va a la guerra. El hombre deja de mantener su casa para ir a la guerra. ¿Qué sucede con las mujeres? Que se quedan, empiezan a trabajar. Exactamente. Y más que una revolución feminista, fue una necesidad. La mujer fue empujada a trabajar porque el marido no estaba ahí para mantenerla. ¿Sí? Entonces la mujer empieza a trabajar y aquí sucedió una cosa. Cuando la mujer empieza a trabajar, ¿ella sabía trabajar? No. Entonces su mano de obra no era calificada. Y como su mano de obra no era calificada,
su sueldo era inferior. ¿Sí? Pasa el tiempo, los hombres se regresan de la guerra, algunos sí, otros no. Pero, entonces, ¿qué sucede más o menos acá en 1946, cuando termina la Segunda Guerra? Empiezan los hombres a regresar a sus casas y a sus trabajos. Pero la mujer en este momento ya se había acostumbrado a trabajar, se había acostumbrado a generar su dinero y no depender de nadie. ¿Sí? Y entonces la mujer aquí dice, no, yo no quiero dejar de trabajar, porque ya me gustó poder depender de mí misma. ¿Y aquí qué sucede? Mujeres trabajando y llegan los hombres, hay el doble de oferta de mano de obra. Entonces hay más gente para trabajar que empleos, y si hay más gente para trabajar, ¿qué sucede con los sueldos? Caen. ¿Sí? Y aquí empezamos los sueldos a declinar, y seguimos con esto hasta hoy. ¿Por qué? Porque hoy día hay mucha gente para trabajar. Entonces, si yo soy una persona que tengo una empresa, ¿ok? Y necesito, digamos que tengo una constructora, y necesito arquitectos para que sean dibujantes. ¿Cuántos arquitectos terminan la carrera cada año? Cientos y cientos y cientos, que tienen exactamente el mismo conocimiento, porque en todas las escuelas se enseña lo mismo. ¿Sí? Entonces, si hay cientos que saben exactamente lo mismo, pues hay mucha oferta. Yo decido pagarles una miseria. ¿Por qué? Porque hay mucha gente buscando el mismo empleo. Por eso digo, es importante estudiar, pero es importante ser más, dar más. ¿Sí? Y entonces, con esta misma mentalidad, la gente dice, ok, entonces ahora necesito una maestría y un doctorado. Pero lo que sucede es que también hay mucha gente que ya tiene maestría y doctorado, y sigues aprendiendo exactamente lo mismo que los otros 2 millones que están en la misma situación que tú. Entonces, por eso los sueldos son malos. ¿Por qué? Porque hay demasiada oferta. Y así es el mundo, porque somos muchos ya. ¿Okay? Entonces, ¿qué te va a hacer diferente? Tener un conocimiento que los otros no tienen, para que tú puedas ser diferente y realmente puedas vivir dignamente. Hay otros cambios aquí, y aquí empieza la era de la información. Las computadoras, ¿sí? 70s más o menos empieza lo que es la utilización de la tecnología. Y hoy día estamos en lo que es la era de la información. Lo que vale hoy día y lo que hay de diferente en términos de conocimiento es la información, es la tecnología, es el internet. Y hay personas que hoy están haciendo millones con el internet, y no necesita ser un mago. ¿Alguien ha oído hablar de Wherever Tomorrow? ¿Sí? Es un chavo, los que no han oído hablar de él, es un chavo que vive en Ciudad Neza, en Nezahualcóyotl, y él estaba en la universidad. No digo que sea un chavo estúpido, es una persona que estaba en la universidad. Es que sus videos muchas veces son estúpidos. Él estaba en la universidad, hacía una carrera, y empezó a grabar videos chistosos y subirlos a YouTube. ¿Sí? Y entonces empezó a grabar esos videos de lo cotidiano, ¿no? Hace poquito subió un video que se llamaba Día de Calificaciones, ¿no? ¿Cómo llega el chamaco? Si se sacó un 5, si se sacó un 10, y entonces hace diferentes papeles, el papá o el chamaco, y cuáles son
emociones que se generan en el día de la entrega de las boletas, ¿sí? El chavo subió el video, no sé, por decir el martes, y 3 días después, este video tenía 2 millones de visitas. 2 millones de visitas. Sus videos tienen visitas y visitas y visitas. Su canal de YouTube tiene, no me acuerdo exacto, pero eran como 600 mil millones o 600 millones, creo que 600 millones de visitas. ¿Han visto en YouTube que a un lado te tienes la pantalla de YouTube y aquí hay anuncios, o ahí abajo de los videos hay anuncios? ¿Sabes que si alguien le da clic a este anuncio, la persona que tiene este canal está haciendo dinero con esto? ¿Y que no te cuesta nada abrir un canal de YouTube? ¿Sí? Este chavo tiene 600 millones de visitas. Si él gana $1 por cada vez que alguien le da clic a un anuncio, digamos que de estos 600 millones de visitas, el 10% le dio clic a un anuncio. El 10% son 60 millones. Si él gana $1 por cada clic, él se ha ganado 60 millones de pesos. ¿Alguien aquí los ha ganado estudiando mucho? Por esto, estando aquí en la era de la información, seguir pensando que el mensaje que nos decían nuestros papás, mi mejor herencia para ti es una buena educación, es un paradigma de acá, de la era de la agricultura, de la era agrícola. ¿Sí? Las personas hoy día están haciendo dinero de la nada. Y solo puse un ejemplo, Wherever Tomorrow. Pero hay millones de personas, no millones, hay mucha gente. Todavía no llegan a ser millones, pero hay miles de personas que con esta idea están haciendo ingresos pasivos. Porque cuando tú grabas un video y lo subes a YouTube, lo grabas una vez y el video se queda ahí 24 horas al día, ¿sí? Y las personas están viendo esto 24 horas al día. El video está trabajando para ti las 24 horas al día, de pesito en pesito, ¿sí? Pero está trabajando para ti. Por eso digo, no es necesario tener mucho dinero para saber cómo invertirlo. Porque si tu meta es grabar videos y tú puedes ahorrar 300 pesos a la semana para comprarse una cámara para grabar un video y subirlo a YouTube y eso que empiece a generar dinero para ti, puedes hacerlo. ¿Sí? La cuestión es tener ideas. Este chavo hace videos chistosos, pero hay otro ejemplo, Salman Khan. Khan desarrolló un concepto que se llama Khan Academy, y él era un maestro, no creo que era maestro, no me acuerdo a qué se dedicaba, pero un sobrino de él le pedía que lo ayudara con las matemáticas y con las físicas, y él era bueno para explicar al sobrino. Entonces le explicaba al sobrino y el sobrino le entendía muy bien, pero como a los 2 días le volví a llamar: oye tío, es que ya se me olvidó, ¿me lo explica otra vez? Entonces le volví a explicar al sobrino, y así fue constantemente, hasta que se le ocurrió decir: ok, le voy a hacer un video para mi sobrino, lo voy a subir en YouTube, y las veces que él necesite ver para aprender lo que le estoy enseñando, que lo vea 500 veces, y yo no tengo que estar repitiendo 500 veces la misma clase de matemáticas, ¿no? Pues grabó los videos, los empezó a subir a YouTube, ¿y qué sucedió? El sobrino le dijo al amigo, y el amigo le dijo al otro amigo, y el otro amigo le dijo al maestro:
¿Por qué? Porque de repente cuando los maestros empezaron a ver, oye, pues ¿qué le está pasando a la clase que ahora todos están entendiendo bien las matemáticas? ¿Mejoró el maestro? No. Simplemente estaban viendo videitos en YouTube explicando cómo hacer las operaciones de matemática y de física y de biología. Salman Khan hoy día tiene un canal que enseña a los niños, y hay en español, por los que tienen problemas de biología y química y todo eso, también hay videos en español, ¿sí? En donde te explica cómo hacer que una derivada, pero además lo hace de forma chistosa, ¿sí? Entonces lo hace de una forma muy digerible para los niños, ¿sí? El dinero no se hace trabajando, el dinero se hace pensando. Si tú tienes una buena idea, como tuvo Wherever Tomorrow, como tuvo Salman Khan, que fue por mera casualidad, ¿sale? Tal vez ni siquiera ellos lograron saber o visualizar a lo que iban a llegar, ¿sí? Pero tuvieron una idea. Entonces, empiecen a pensar cómo generar dinero. No empiecen a pensar en cómo voy a conseguir un otro trabajo. ¿Cómo voy a hacer que el dinero genere más dinero? La relación con el dinero. En el principio de la conferencia dije, muchas personas dicen, no, es mejor tener salud que dinero, ¿no? Es mejor tener amor que dinero. Podemos tener todo. No necesitamos escoger uno u otro. A ver, ¿cuál te gusta más? ¿Tu pierna derecha o tu pierna izquierda? Las dos. Porque una sin la otra no funciona. Bueno, funciona, pero te va a costar más trabajo caminar, ¿no? No necesitamos esto o aquello. La mentalidad de pobreza es, puedo tener esto o aquello. La mentalidad de riqueza es, puedo tener los dos. Tal vez no sea ahorita, pero ¿cómo voy a hacer para tenerlos? ¿Sí? La mentalidad de riqueza es pensar, ¿cómo voy a alcanzar lo que yo quiero? La mentalidad de pobreza es, no, eso no es para mí. No puedo tener esto. No está dentro de mis posibilidades. Todos somos iguales. Todos venimos a este mundo con las mismas herramientas, manos, cerebro, vista. Todos somos iguales. Entonces, ¿por qué unos pueden y otros no? Los que no pueden, porque fueron ellos que decidieron que no pueden, porque creyeron que no tienen derecho, porque se compraron el paradigma de sus papás y de los abuelos y de los tatarabuelos, y siguen partiendo el bistec a la mitad cuando ahora ya tienen un sartén grande. Y el vehículo equivocado. Esto, hay una gran diferencia entre ser rico y ser pobre. El escoger el vehículo equivocado. Si yo quiero ir a Europa, ¿cómo tengo que ir? ¿En avión o en barco, por lo menos, ¿no? Pero yo decido ir en bicicleta. ¿Voy a llegar? ¡Nunca! Nadando tampoco. ¿Sí? Pero escojo un trabajo que me da un sueldo de 5,000 pesos a la semana, y es un muy buen trabajo, ¿sí? Para el 80% de este país no gana 20,000 pesos al mes, ¿ok? Pero mi objetivo es tener una casa en la vista, ¿no? En el club de golf. Nunca lo voy a alcanzar, es como querer ir a Europa en bicicleta. Entonces, primero tienes que saber a dónde quieres llegar, cuáles son tus metas, cuáles son tus sueños, y después ver cuál es el vehículo que vas a utilizar para alcanzarlo, porque en bicicleta no se puede llegar a Europa. Robert Kiyosaki,
concepto también de Robert Kiyosaki. Él dice que existen solo 4 vehículos en el planeta. No hay nada más para generar dinero que esto. O eres empleado, o eres autoempleado, o eres un inversionista, o tienes un negocio con sistema. Nada más existe. Todo lo que puedas imaginar encaja acá. Y mira que cuando yo oí esto, digo, no, debe haber algo, ¿no? Entonces empiezo a pensar. Si soy arquitecto y trabajo para una constructora, soy empleado. Si soy arquitecto y tengo mi propio despacho, soy autoempleado. Si soy arquitecto y tengo una mega compañía y muchos empleados que trabajan para mí, tengo un negocio con sistema. Si soy arquitecto e invierto el dinero para generar casas, departamentos y rentarlos, soy un inversionista. ¿Okay? La profesión es la misma, la visión es distinta. ¿Okay? El problema es que todos estudiamos para ser empleados, porque así compramos el paradigma. Entonces, el 95% de las personas están de este lado. O es empleado o es autoempleado. Y nuestros papás nos han enseñado, y ahí está nuestro paradigma, de que, ok, ahora yo soy empleado, pero mi meta es tener el propio despacho de arquitectura. Entonces voy a ser autoempleado. ¿Sí? Lo que sea, ingeniero, médico, dentista, profesor, todo encaja. Soy profesor y trabajo para el gobierno, soy empleado. Soy profesor y tengo mi kinder, me puse mi kinder, soy autoempleado. ¿Sí? Soy profesor y puse el colegio americano, tengo un negocio con sistema. ¿Okay? Todo funciona así. Para lo que les imagino. Soy político. Político es empleado. Roba para después invertir. Ese es otro punto. ¿Sí? Entonces el político empleado se vuelve inversionista. ¿Okay? Sí. Lo que sea. Soy narcotraficante. Si soy el que vende afuera de la escuela, soy empleado. ¿Sí? Si soy el que tiene a varios vendiendo afuera de la escuela y yo soy la que hago el control, pero hay alguien que me manda, soy autoempleado. ¿Okay? Tengo ahí un medio negocito. ¿Sí? Pero si soy el mero, ¿no? ¿De qué será? El Chapo, el Señor de los Cielos, ¿no? Soy el capo. Tengo un negocio con sistema. Todo entra aquí. ¿Sale? Si soy prostituta, soy autoempleado. Pero si trabajo para alguien, soy empleada. Todo puede entrar ahí. La cuestión es que de este lado hay esclavitud y de este lado hay libertad. El problema es que nos han enseñado a estar aquí. Ser empleado, juntar dinero y poner mi propio consultorio, o poner mi propio negocio, o poner una tiendita, poner una miscelánea, poner X. Pero aquí hay un otro punto. Si tú tienes un negocio, ¿sale? Si tú tienes una miscelánea y tú necesitas abrir la cortina todos los días, tú no tienes un negocio, eres autoempleado. Porque la diferencia del negocio es cuando tu negocio tiene un sistema que no depende de ti. A la señora que tiene la miscelánea, el día que le da gripa y tiene calentura y no puede abrir la tiendita, no genera dinero. ¿Sí? Entonces, estar aquí, ser autoempleado, es peor que ser empleado.
pagar la luz, para pagar los sueldos de los empleados, para pagar el teléfono, para pagar la renta. ¿Sí? El 80% de los cardíacazos están acá, en los autoempleados. Sí, porque hay mucho más tensión y estrés aquí. Pero todos queremos estar aquí. Espérame, como que hay algo que no está funcionando bien. Entonces, lo que dice Robert Kiyosaki es que hay muchas personas aquí luchando por muy poquito dinero. Porque el 95% de las personas están generando dinero para los que están de este lado. Para los que tienen franquicias o son inversionistas. Pasar para este lado no es fácil, pero tienes que tener creatividad. Y principalmente tienes que tener algo, un propósito. Tienes que tener un sueño, algo por qué decir yo quiero esto. ¿Cuál es tu sueño? Muchas veces nosotros pasamos por la vida sin saber a dónde queremos llegar. Ah, yo quiero ser rica. Ah, ¿y qué es ser rico? ¿Cuánto? ¿Sí? No hay una estrategia, no hay un plan de dónde quiero llegar. Quiero un coche, pero pues ni sabes cuánto cuesta el coche. Pues lo primero que tienes que hacer es saber cuánto cuesta el coche que quieres. ¿Sí? Quiero tener libertad financiera. ¿Cuánto necesitas generar para tener libertad financiera? Y a veces no es mucho. Porque ahí es el otro concepto. Hay multimillonarios que no tienen libertad financiera. ¿Sí? Porque si el multimillonario tiene que estar yendo a trabajar todos los días y está estresado y a punto de tenerse un cardíaco para generar los mega millones que él tiene, él no tiene libertad financiera. Pero si yo soy una persona que tengo negocios, pero que mis negocios generen el dinero más que suficiente para que yo pueda vivir, yo tengo libertad financiera. ¿Sí? Entonces, conceptos no son millones, son conceptos. Piensen en un día común de ustedes. ¿Qué hacen en un día común? Se levantan, lavan los dientes. ¿Qué actividades tienen? Van a trabajar, manejan al trabajo. ¿Sí? De estas actividades, ¿cuántas están relacionadas a alcanzar lo que ustedes quieren? Difícilmente van a encontrar uno o dos. Porque si tu meta es tener una casa bonita, X, y lo único que estás haciendo es levantarte, vivir, ir a trabajar, ganar un sueldo, regresar a la casa, sentarse frente a la tele, cenar y dormir, nada de lo que estás haciendo te va a llevar a realmente tener este sueño que tú quieres. ¿Sí? Y aquí hay un otro concepto, que eso tampoco es mío, tampoco es de Kiyosaki, la verdad ni me acuerdo de quién es, porque digo, eso no es algo teórico, esos son conceptos. ¿Sí? A mí no me importa quedar bien con la gente diciendo, ah, no, que esa es la teoría de no sé quién. Digo, eso vale bolillo. ¿Sí? Lo importante es que entiendan, nosotros vivimos en estas actividades, ¿sí? Vivimos en lo urgente e importante, y la gran mayoría de nuestro tiempo vivimos acá, urgente e importante. ¿Okay? Estar en lo urgente e importante es lo peor que puede suceder porque vives estresado.
aquí en pro saben lo que es vivir estresado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vivimos en urgencia. Pero ¿qué sucede si haces las cosas de antes que sean urgentes e importantes? No estás estresado. Pero vivir estresado en lo urgente e importante es lo peor que puede suceder, porque es la peor calidad de vida que tienes. ¿Sí? No duermes, estás haciendo llamadas a las 12 de la noche porque es el último instante para lograr la meta, ¿no? Pero no se trata de vivir así. Hazlo 5 horas antes y deja de estar estresado. ¿Sí? Urgente, importante. Llegó el recibo de la luz. Tengo 5 días para pagar el recibo de la luz, ¿no? Y lo dejas ahí encima, a un ladito de la televisión, donde pones las llaves, todo esto. Ahí lo dejas el recibo. Y cada vez que pasas por ahí, dice, necesito pagar la luz, necesito ir a pagar la luz. ¿Sí? Y cada vez que pasas por ahí, vuelves a decir, necesito ir a pagar la luz. Y tu mente está ocupada con el necesito ir a pagar la luz, en lugar de estar pensando en cómo generar más dinero. ¿Sí? O de cómo tener una idea brillante para hacer algo extraordinario. Entonces tu mente está ahí estresándose a lo tonto. ¿Por qué? Porque estás posponiendo. Porque 5 días antes, cuando llega el recibo, no es urgente. Es importante, pero no es urgente. Entonces está aquí, no urgente, importante, pagar la luz. ¿Sí? Entonces aquí está el recibo de la luz, el primer día, el segundo día, y sigues pasando por ahí diciendo, necesito ir a pagar la luz, y no haces caso al recibo, pero sigues estando pensando en el recibo. ¿Sí? Hasta que, ¿qué sucede? El último día, a las 11 de la noche, digo, ¡chin! No pagué la luz. ¿No? Pasaste 5 días pensando en ello, ocupando tu mente con algo que realmente, si hubiera llegado el recibo y antes de llegar a casa te paras en un Oxxo que hay en cualquier esquina, ¿sí? Y pagas la luz, dejas de pensar en ello. Pero el problema es que no urgente, importante, nunca estamos aquí. Y el problema es que nuestros sueños están aquí. Para ti es importante, no sé, una casa, hacer un viaje a Europa, lo que tú quieras. Es importante porque es algo que a ti realmente es un sueño tuyo. Es importante para ti hacer una fiesta de 15 años para tu hija o una bonita boda para cuando tu hija te case. Sí, pero hoy va a pasar, falta mucho, ¿no? Entonces es un sueño, es importante, pero no es urgente. Entonces nuestros sueños no los alcanzamos nunca porque siempre estamos aquí. ¿Sí? Muchas veces también estamos aquí, ¿eh? No urgente, no importante. Las novelas. Ni es urgente ni es importante. Pero la cantidad de horas que las personas pasan enfrente a la tele, viendo novelas, noticieros, partidos de fútbol, ¿sí? Es inmenso. No urgente, no importante. Y la gente desperdicia su vida aquí. Urgente, no importante. Eso también hay personas que viven aquí. Te llaman por teléfono y dicen, oye Reni, es que tengo un apuro, necesito que me apoyes. Es que necesito ir a llevar a mi mamá a una consulta y no tengo coche. ¿Sí? Y tú tienes 500 cosas que hacer, pero si tu amigo te llamó y dice, yo tengo 500 cosas que hacer. ¿Para mí es urgente llevar a la mamá del amigo a la consulta? No es importante. Pero es urgente porque ahorita me está diciendo que tiene que ser ahorita. ¿Sí? Y entonces dejas de pagar la cuenta de la luz, de hacer
hacer el otro, de hacer las actividades que te van a llevar a alcanzar tu sueño, por hacer cosas que no son importantes para ti. Tú le puedes decir al amigo, oye, ¿sabes qué? No puedo. Si no tienes lana, toma un taxi y yo te pago el taxi. ¿Vale? Pero no sabemos decir esto. Creemos que el apoyar a la gente es cargarlo, meterlo arriba, ¿no? Y cargar changos ajenos. Vivimos cargando changos ajenos. El problema es que cuando te cargas changos ajenos, se te lleva la changada. ¿Sí? Por vivir cargando changos ajenos y por no saber decir no. Entonces no alcanzamos nuestros sueños porque está en este cuadrante. Si aprendemos a vivir acá, no urgente, importante, vamos a tener mejor calidad de vida. Porque vamos a hacer las cosas con diligencia. Llegó la cuenta, págala. No la esperes al último minuto. Tengo una meta que cumplir, hazla desde un principio. No esperes hasta el último minuto. Pero también esperar hasta el último minuto es parte de nuestra idiosincrasia. Es parte de los paradigmas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo enfocarse para alcanzar estos sueños? Y aquí muchos me van a decir, es que yo no tengo tiempo. Entonces, por eso no hago nada por mis sueños, porque no tengo tiempo. ¿Sí? Pero yo te puedo decir que sí tienes tiempo. Y tienes tiempo de sobra para hacer que ese tiempo puedas generar dinero con él. Y eso yo lo llamo la fórmula de la riqueza. ¿Sí? ¿Cuántas horas tiene una semana? 7 por 24. 24 horas tiene un día, 7 días a la semana. Son 168 horas. ¿Sí? Pero ni siquiera sabemos, no estamos conscientes de cuántas horas tiene una semana. A veces la gente dice 72, 86, 168 horas tiene una semana. De estas horas del día, de estas horas, ¿cuántas horas duermes? Si yo duermo 8 horas al día, 7 días a la semana, duermo 56 horas al día. ¿Sí? 8 horas por 7 días. Y dormir 8 horas está bien, ¿no? Es lo normal, digamos. Hay mucha gente que duerme 5 o 6 horas. Le sobra todavía más tiempo. Pero vamos a poner 8 horas. Horas de trabajo. Según la ley, son 40 horas a la semana. 5 días por 8 horas son 40. Si tú estás trabajando más que estas horas para un jefe, lo estás haciendo él rico en lugar de a ti. Estás trabajando para que él sea rico. Y las horas que tú trabajas más que esto para alguien más, la estás quitando de tu riqueza. ¿Sí? Por ley es eso. Actividades vitales. Bañarse, desayunar, ir al cine de repente. ¿Cuántas horas al día tienes de actividades vitales? Yo aquí puse 6. 6 horas al día por 7 días a la semana. ¿Sí? Y 6 horas es suficiente para bañarse, comer, desayunar, cenar, ir al cine, ¿sí? Que te hagan piojito, lo que tú quieras hacer con tus horas de actividades vitales. Si yo sumo
56 más 40 más 42, me sobran 30 horas para extensión 68. ¿Sí? Yo sumo esto, son 138. ¿Qué estamos haciendo con estas 30 horas? Muchas veces la televisión, desperdiciándola, tirando nuestro dinero, nuestra riqueza a la basura. ¿Sí? Y yo les quiero dejar con esto, que muchas veces creemos que no tenemos tiempo, pero lo que no tenemos es visión. No tenemos es la mentalidad, porque no nos han enseñado, porque no nos dijeron en la escuela, o nuestros papás, o nuestros abuelos, porque la sociedad está acostumbrada a un cierto paradigma. Entonces, el día de hoy lo que yo quisiera dejarles es esto, es la idea que pueden hacer algo diferente, que lo que necesitan hacer es pensar, es utilizar la creatividad para generar dinero de una forma diferente, en lugar de estar esclavizados a sus trabajos. Muchas gracias y yo espero verlos la próxima semana porque hay mucho más que platicar.